abrir la Biblia y escuchar la voz del Señor, vamos a orar para que el Señor hable a nuestro corazón en esta tarde y de nuevo qué privilegio. No saben lo que he aprendido en este mensaje que espero no dure mucho, no dure mucho, pero ya el Señor ha hablado a mi corazón. Oremos. Gracias, Señor, por esta tarde, Señor, por la oportunidad de poder abrir tu palabra juntas, oportunidad que no tienen otras mujeres que no te conocen como, y que no tienen la vida que podemos gozar de libertad, por ejemplo, en Afganistán y en otros lugares que las mujeres no tienen idea del gozo de conocerte ni de conocer la palabra de Dios, de poder criar a sus hijos, formar sus hogares o vivir en sus hogares en medio de la bendición de tener al Salvador. Gracias realmente por esa gracia, Señor, en nuestras vidas, que es enorme, y ayúdanos a abrir nuestros oídos, nuestro corazón en esta tarde para entender y abrazar tu palabra, Señor. Cristo Jesús. Amén. Les voy a compartir la presentación. Es cortesía, digamos, de mi hija, Abigail, por si se preguntan qué son esas ilustraciones que nos hizo ahí, ¿verdad? ¿Se ve la pantalla? Sí, Mari. Sí, sí se ve. Sí, listo. Y el tema que nos toca esta tarde, de los frutos, o el fruto del Espíritu Santo en nosotros, en los hijos de Dios, es la benignidad. Vamos a ver primero qué es la benignidad según la definición bíblica. La benignidad en la Biblia se refiere a un comportamiento ejemplar de todo cristiano, proclamando gracia, ternura y compasión. Los valores cristianos muestran excelencia en su comportamiento en virtud de su benignidad, demostrando amabilidad, integridad y gentileza con sus prójimos, sin crear distinciones. Vamos a trabajar o estudiar este tema durante 2 semanas, así que la próxima semana vamos a ahondar en el tema que con solo de la definición, hermanas, a mí ya me quedó grande. Todo esto se espera que seamos como hijas de Dios, ¿verdad? Una muestra de la gracia de Dios, ternura, compasión, un comportamiento cristiano ejemplar, ¿verdad? Y quiero decir 2 cosas a este respecto. Cuando digo me quedó grande, es porque es todo un desafío para mi vida leer eso y decir, eso es lo que se espera de mí como hija de Dios. Pero hay un punto que quiero dejar que quede muy claro en esta tarde, y es que es un fruto natural del Espíritu Santo. Esta definición es un fruto natural que ya nos fue dado, que ya nos fue otorgado como hijas de Dios, como decir con el paquete, viene con el paquete. Y perdón si eso suena feo y respetuoso al Señor. El Señor nos ha dado un regalo tan completo, tan enorme, que viene con ese paquete de ser, de algún modo, el Espíritu Santo es el mismo Padre, es el mismo Señor, es el mismo Dios, es una porción de Él en nosotras. Realmente eso es un regalo enorme, ¿no? El Señor mismo vive en nosotros. Cuando decimos los versículos de la Biblia que dicen, Cristo vive en mí, ya no vivo yo, sino que Él vive en mí. Entonces, es un regalo maravilloso. Entonces, vamos a tener en mente esas 2 cosas. Esto es un desafío enorme, sin duda, me quedo corta, pero al mismo tiempo el Señor no me está imponiendo de ninguna manera algo que no me haya dado, que no me haya dado ya por medio del Espíritu Santo. Y pues ahora sí vamos con calma a ir viendo poco a poco qué es esto de la benignidad, también comprender más
Más les adelanto que la semana que viene vamos a hablar más de la compasión, que es una parte muy Escucha especial demasiado bajito. sobre la benignidad. Yo también escuchaba a Martita demasiado bajito. Voy a subir mi volumen y voy a cerrar la puerta porque está lloviendo. Yo escucho bien, qué raro. Sí, ahora sí, escucho mejor. Sí, yo escuchaba bien, más bien ahora escucho más duro. Bueno, entonces me avisan cualquier cosa, pero... Yo no, y tengo el teléfono a todo volumen. Es que no sé si es por la lluvia, ¿verdad? Porque también. Voy a poner por la... Ok. Lo primero o el primer punto que vamos a analizar es, por supuesto, el Señor nuestro Salvador. El Padre nos dio un consolador que es el Espíritu Santo, que mora en nosotros y que nos da la capacidad de ejercer ese fruto, ¿verdad? Ese fruto. Y en el día a día, para nosotros poder ejercer ese fruto del Espíritu Santo, y cuando digo ejercer, yo pensaba ahora, es algo que ya tenemos en nosotros, el fruto del Espíritu Santo como hijas de Dios. Si usted recibió a Cristo como Salvador, si usted no ha conocido a Cristo como Salvador, debemos conversar un poco más sobre eso, pero si usted es una hija de Dios, el Espíritu Santo de Dios mora en usted y tenemos el fruto del Espíritu Santo en nosotros, con todas estas capacidades de benignidad, paciencia que hemos estado estudiando. Entonces yo pensaba, es como cuando ¿vieron las películas de Disney? Usted se toma una poción mágica y entonces usted cambia, no sé, su forma de ser, su forma de cómo usted se ve, sus capacidades, hasta tiene poderes especiales. Es algo así, como si quisiéramos explicárselo a un niño. Eso es todo esto de los frutos del Espíritu Santo. Tener capacidades especiales, ya que la benignidad no es algo que nos sale natural a los seres humanos, sino que tenemos que en el día a día ejercerlo, ejercer eso que ya nos fue dado, vivirlo, practicarlo. ¿Cómo? Teniendo una comunión con el Señor. Es imposible si no. Y entonces yo pensaba, cuando una persona, bueno, en este caso, la persona del Padre, el Espíritu Santo mora en mí. Es como cuando yo tengo una persona mayor en mi casa y ahí está. ¿Vieron las personas mayores cuando ya nadie habla con ellos, no hablan con nadie, ahí están, ven la tele? Es como si ya no existieran, como si ya no vivieran de alguna forma. Es un poco triste. No queremos que sea así, no queremos que sea así con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede vivir en nosotros o lo podemos apagar, casi que de algún modo hacer morir, que no se sienta, que no se vea, que no haga nada, ¿verdad? Pues nosotros queremos avivar el Espíritu Santo que mora en nosotros y ejercer estos dones. Eso lo logramos por medio de la comunión con el Padre, por medio de la oración, el conocimiento de su palabra. Hablando con esa persona adulta, por ejemplo, en casa, esa persona mayor, interactuando, conociéndole, gozándonos, viviendo juntos. Así es como lo logramos, siguiendo el ejemplo de Jesús. Vamos a leer ese versículo. Gis, ¿nos puedes leer ese primer versículo? Isaías 40:11. Sí, Isaías 40:11. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Pastoreará, ¿cómo te sale? Pastoreará suavemente a las recién paridas. Ah, qué interesante. La versión que estás leyendo dice suavemente. Esta dice con ternura. No sé exactamente cuál fue la versión que tomé, pero bueno, es porque son sinónimos, ¿verdad? Retomando la definición de benignidad, habla de todo esto, dice, proclamando gracia, ternura y compasión. Ternura, qué interesante. Transmitir al Señor con ternura.
Que las personas que no conocen al Señor puedan ver en estas mujeres que son hijas de Dios y sí conocen al Señor, ternura en nosotros, la misma compasión del Señor. Vean cómo es el Señor, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos, junto a su pecho los llevará y pastoreará con ternura. Esto es una profecía sin duda, pero nos revela el carácter del Padre. Y un ejemplo para seguir. Vamos a ver el siguiente. ¿Gis? Isaías 53:7. El mayor ejemplo de benignidad. Jesús, que dio su vida por nosotros. Isaías 53:7. Jesús dio la vida por nosotros. ¿Cuál cordero que se ofrece en sacrificio? Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús, el ejemplo de benignidad, de hacer lo bueno, de mostrar bondad a los demás. No abrió su boca. ¿Qué ejemplo me da? Él sabía que era injusto, sabía que iba a una muerte injusta. Realmente todo lo hizo por amor, el mayor ejemplo de benignidad, y podía protestar en medio de todos los escarnios que le estaban haciendo, ¿verdad? Podía decir algo como, van a ver lo que va a pasar, ¿verdad? Ustedes no saben lo que va a pasar, pero no, él enmudeció por amor a usted y a mí. Nuestro mayor ejemplo de benignidad, ya que lo dio por todo por nosotros, es el Señor. Y me da un ejemplo de... y les puedo decir que me ha desafiado mucho esto, porque siempre nosotras, y en especial en este tiempo moderno, estamos luchando por lo que es justo, las injusticias, ¿verdad? Y con esto no estoy diciendo que se permita la maldad y el abuso a los niños y todo esto. Sino que hay muchas circunstancias en las que nosotros, en honor a defender, no nos comportamos como siguiendo el ejemplo de Cristo. Y cada una de ustedes puede pensar en qué situación, con un vecino, no sé, con el vendedor, en la escuela, con los compañeros, padres de sus hijos, con los maestros, con el trabajo, con el jefe que es injusto, con una serie de situaciones en las que no necesariamente seguimos el ejemplo de Jesús. Sin duda, un desafío para nosotras en esta tarde. Romanos 2:4. No sé si me brinqué uno, vamos a ver. No, está bien. Vamos a leer Romanos 2:4. Gis. Lo leo porque es cortito. Tienes en poco... ¿Me escuchan? Tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Este versículo me gustó mucho porque me habla de esa relación que tengo con el ejemplo mayor de bondad, tolerancia y paciencia. Y cómo esa relación es la que me guía, como esa palabra que siempre usa Carmencita, me redarguye, me transforma, me desafía a un arrepentimiento y a un cambio para poder tener esa bondad, tolerancia y paciencia que Él me da, que Él me transmite, que Él es su esencia y que pueda ser yo más como Él. Cada vez más, menos como yo y más como Cristo. Maravilloso versículo. Y una de las cosas que me gusta de este estudio, yo dije, ¿qué puedo hablar yo sobre la benignidad? Vamos a la Biblia. Claramente, solo la Biblia nos puede, ejemplos, situaciones. Bueno, nos quedamos tan cortos, siento que nos quedamos tan cortos que necesitamos
siempre en este tema ir a la Biblia para poder entender qué es esto de la benignidad y el ejemplo claro del Señor. Gis, 2 Corintios. Ok, 2 Corintios 10:1. Yo, Pablo, les ruego a ustedes por la ternura y la bondad de Cristo. Ok, y apenas es el inicio, gracias Gis, apenas es el inicio del capítulo y entonces les viene a decir un montón de cosas, pero hay varias cosas que me impresionan de este versículo. Primero, cómo él viene a los corintios, ¿verdad? Como decir a los hermanos de la iglesia y les ruega. No les impone, sino que les ruega en el Señor por la ternura y la bondad de Cristo, ¿sí? Como cuando decimos por amor de Dios, creo que esos dichos no son correctos, pero es como pensando en la ternura, la compasión, la benignidad, la bondad del Señor. Tomen en cuenta todo eso que el Señor ya es, todo eso que el Señor hizo y analicen ahora sí todo esto que les voy a decir, usando al Señor como parámetro. Su ternura y su... No lean todo este capítulo sin que sea el Señor el modelo primero. Maravilloso. Maravilloso la guía de Pablo para que primero que nada tengamos como parámetro la ternura y la bondad de Cristo. Ok. Ese era, digamos, el punto número 1. La benignidad siguiendo el modelo ejemplar de Jesucristo. Ahora, como decíamos en la introducción, la benignidad es uno de los frutos o del fruto del Espíritu Santo de tener al Señor como Salvador. Y lo vamos a repasar. Yo espero que para ahora ya nos lo hayamos memorizado. Este versículo lo memoricé hace muchos años, no sé, cuando era niña, cuando era joven. Si usted no lo ha memorizado, le animo para que pueda memorizarlo, y ahora que estamos entendiendo cada una de estas palabras, el Espíritu Santo pueda obrar en su vida cuando usted esté enfrentando una situación y difícil y usted decir, no, el fruto del Espíritu es lo opuesto, es bondad, es gozo, no es desesperación, no es ansiedad, es paz, ¿verdad? Lo que hemos estado aprendiendo. Etcétera, ¿verdad? Y que estas palabras puedan ser una realidad en nuestra vida. ¿Nos lo lees, Gis? Es que tengo una lectora oficial, pero si alguna... Dale. Gálatas 5, 22, 23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Muy interesante la última parte del versículo. Yo no sé si al final de este estudio vamos a analizar qué es eso que significa. El Señor nos instaló, por decirlo de alguna forma, en nosotros, en nuestra nueva criatura, todo este fruto, y no es algo como el Antiguo Testamento que usted tenía que cumplir por ley y si no, expulsado, ¿no? El Señor con la salvación nos dio el poder de ejercer este fruto, de poder influenciar a otros, y va más allá de la ley. Nos dio la libertad de decidir si obrar con templanza, ya vamos a estudiar lo que es templanza, con mansedumbre, con paciencia, con paz, o en guerra, ¿verdad? O en odio, aún con los demás hermanos. Pero no es una ley impuesta en nosotros, sino que es parte del amor del Señor, lo que nos dio y lo que también se espera que nosotros podamos compartir o extenderlo a los demás, a los que no le conocen, como parte del amor del Señor y no como parte de la ley del Señor. El Señor
El Señor sin duda tiene un deseo de justicia, ¿no? De que le obedezcan, de que le honren. Pero la mayor característica del Señor suprema es el amor. El amor es como está ahí de primero, es el mayor de todos. ¿Se acuerdan? El primero de los mandamientos. Listo. Vamos a ver. No me, así sí me brinqué Santiago. Gis, vamos a leer Santiago 3, 17, 18. Ok. Santiago 3, 17, 18. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Wow, ok. Vamos a detenernos en algunas palabras, ¿verdad? Lo que el Señor ya nos ha dado y con el Espíritu Santo y espera que podamos ejercer en el día a día es en parte, bueno, ahí hay muchas cosas. Una sabiduría, una forma de ser, un carácter que es puro, que es puro, como Él, que es pacífico, que es amable, que es benigno, que sin duda benignidad tiene que ver con bondad, como hemos hablado, con gracia, con compasión. ¿Qué significa gracia? Hablamos de gracia siempre, de dar. Gracia es dar, es regalar, es servir. Lo que el Señor ya nos dio, también poderlo dar. Eso es gracia, eso es ser benigno, es tener misericordia. También hace años aprendí que la gracia es recibir algo del Señor, ¿verdad? Bueno, Dios, el Señor es la gracia suprema, pero la misericordia es no recibir, por ejemplo, el castigo que merezco. Entonces el Señor tiene misericordia en medio de mi circunstancia de pecado, ¿verdad? Merecía la muerte, pero el Señor en su misericordia me da gracia. Y esto lo puedo ver en mi vida, también en el día a día. Entonces, les pido que cierren los micrófonos. Creo que ese es el de Ivania, el que está abierto. El Señor, en vez de darme la consecuencia, me enseña a través del tropiezo que me llevó a un pecado. Y me enseña. Normalmente el pecado nunca viene sin consecuencia. Pero el Señor usa esto para formarme como su hija, para formar su carácter en mí, para tener fruto de justicia y paz. Bueno, como dice ese versículo. Vamos a avanzar. Y vamos a leer Tito 3:2. Voy a leerlo. Dice, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. De nuevo, me hizo pensar tanto en cómo soy cuando, hermanas, no me digan que ustedes no se han tenido que echar un pleito con alguien. Estoy segura de que sí. Estoy segura de que por A o por B se han tenido que echar un pleito con alguien. Quien sea, no sé en qué circunstancia. Con todo el derecho de defender la situación, de defender a un hijo, de defender, no sé, no sé. Y con esto no estoy diciendo que usted no pueda alzar su voz y decir, alzar su voz me refiero a expresar algo que usted necesita expresar, ¿verdad? En medio de una situación, de un contexto, ¿verdad? Pero siempre siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Recuerdan los evangelios y cómo el Señor condenó, ¿verdad? Condenó de muchas formas la forma de vida, ¿verdad? De los fariseos, de los religiosos, ¿verdad? Y siempre mantuvo su lugar el Señor. Siempre mantuvo su lugar.
Inclusive cuando se enojó y, llegó, y encontró que habían convertido el templo en un mercado y tiró todo, ¿verdad? Podemos llegar a ese estado en que tenemos toda la razón para estar molestos y que el Señor nos ayude a poder actuar como lo habría hecho Jesús. Que nuestro corazón no se contamine con odio, con rencor, con malos deseos, porque eso es la diferencia. El Señor fue y tiró todo. ¿Acaso tenía el Señor malos deseos contra esos hombres? ¿Acaso el Señor les estaba deseando el mal? Es que lo que importa al final es el deseo del corazón, ¿verdad? Cuando usted se ha estado peleando con alguien, yo no sé si usted ha sentido ese ardor de que quiero matar a esa persona, ¿verdad? Alguna vez en su vida, eso que arde, maligno, ¿no? De eso estoy hablando, de cuidado con nuestro corazón. Cuidado con nuestro corazón. Cuando nos enojamos con nuestros hijos, cuando los educamos, cuando los disciplinamos. ¿Qué es lo que brota de nuestro corazón? Es un deseo genuino de que esa persona cambie para bien, de que esa persona conozca al Señor, de que esa persona, el Señor cambie su vida. ¿O es un deseo orgulloso de ganar yo y que poder demostrar que tengo la razón? Que el Señor nos ayude a examinar nuestro corazón en cada caso individual. Por ejemplo, en esos casos en los que yo sabía que tenía la razón en el trabajo, todo el mundo estaba haciendo mal, que me puedan, no sé, dar el honor, el crédito que merezco, ¿verdad? ¿Fue el Señor así? ¿Fue el Señor así? ¿O fue humilde siempre, con mansedumbre, con humildad? Que podamos seguir el ejemplo del Señor. Gálatas 5:1. Ok, versículo fundamental en esta tarde. No podemos decir que no estamos capacitadas para ejercer el fruto del Espíritu Santo. Todas nosotras que hemos recibido al Señor como Salvador, si usted no le ha recibido, debemos hablar sobre esto, cómo conocer al Señor como Salvador personal. Pero si usted recibió al Señor, el fruto del Espíritu Santo está en usted. Y nos fue otorgado como esa esencia, ¿ya vieron que habláramos al principio? Como la pócima que me capacita para no ser más esclava del enojo, no sé, el colerón, yo soy así, es que yo no puedo cambiar, es que mi carácter es así, como yo voy a actuar con humildad, como yo voy a actuar con bondad, con este, ¿verdad? Un montón de incompetentes y ingratos, injustos, pecador, todo lo que se me pueda venir a la cabeza, ¿verdad? El Señor nos capacitó para ser como Él, para ser cada día más. Nos capacita por su gracia solamente. Nos permite conocerle y ser cada vez más como Él. Gis, ¿nos lees ese versículo? Aquí estoy, ya. Perdón. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No somos esclavos de ningún pecado, de enojo, de, ¿cómo es? Maledicencia, malas palabras. Ay, es que no puedo quitármelas. Pierdo el control de mi carácter, es que no puedo, ¿verdad? No somos esclavas ya más de ninguna de esas circunstancias de que se espera sean de la vida pasada. Podemos cambiar en el Señor, podemos ser nuevas criaturas. He escuchado testimonios de hermanas en este aspecto. El Señor en su gracia nos cambia, nos transforma y tiene el poder para hacerlo. Si hay áreas en su vida, en mi vida, que necesitamos esta tarde entregar al Señor, áreas de nuestro corazón, resentimiento guardado de años, no podemos reaccionar con bondad
con una persona que tenemos resentimiento en nuestro corazón, llevarlo al Señor a sus pies, poder entregar ese dolor, eso que me hicieron, eso que me dolió y que consecuentemente es justo que yo reaccione así. Reaccione no habiendo perdonado, no como Cristo, no deseando el bien para esa persona. Todo eso es razonable, humanamente razonable, pero no es el ejemplo de Cristo. Lección para cada una de nosotras. No somos esclavas ya más de ese dolor, resentimiento, amargura por heridas del pasado. Cuando, no sé, mis padres, mis hermanos, mi esposo, ex esposo, cosas del pasado, ¿verdad? Que aún no puedo perdonar y que no me dejan ser libre. Por ejemplo, hermanas, he escuchado testimonios de hermanas que tienen resentimiento con sus esposas por cosas que han pasado de años y eso no les deja vivir en libertad una relación pacífica, una relación de amor, ¿no? De lo que se espera que sea una familia, porque hay resentimiento del pasado. El Señor cuida de nuestro corazón y Él habla a su corazón, hermana, de la forma que usted necesita oír. Yo no sé el corazón de cada una, sé lo que el Señor ha hablado a mi corazón con este mensaje, pero sé que el Señor habla a su corazón de una forma particular. Estoy segura de que así es. Y este punto también me ha golpeado durísimo. El mundo, el Facebook, sobre todo a las mujeres, nos dice ahora, defiéndase. Usted tiene que ser una mujer empoderada y valiente que no se deja de nadie, que defiende sus derechos, que esto, que lo otro. No nos desubiquemos, hermanos. Si tenemos dudas, sigamos el ejemplo del Señor. Si usted tiene dudas, acérquese a una hermana mayor espiritualmente, que le pueda aconsejar con la palabra de Dios cómo manejar una situación específica, cuestiones de las que tienen que ver con el feminismo, con cómo debería ser esto, con una serie de cosas que están pasando actualmente y que nos rebotan en la cabeza diciéndonos, no seas tonta, no seas debilucha, no te dejes de tu esposo. Cuando el Señor nos manda en su palabra que nuestro esposo es una protección, es una protección, es un abrazo y es responsable aún por nosotras delante del Señor. Yo no tengo esposo en este momento, estoy muy bien, ¿verdad? estoy tranquila, pero tengo hijas y yo les explicaba a ellas, el Señor me va a pedir cuentas por lo que les dejo hacer o no. Así es. Y así es con el esposo. El esposo, en algunas cosas, el esposo te puede llevar a pecar. O sea, sin duda, el esposo te puede llevar a pecar y va a dar cuenta de Dios por eso. Y también te puede llevar, primero Dios así sea, siempre a lo bueno, guiarte a lo bueno. Mi punto es tener cuidado cuando, decir, no, me defiendo de mi esposo. Hermana, si hay duda en temas delicados y usted no sabe cómo manejar una situación de familia, de violencia, de abuso, tal vez busque una hermana en la que usted pueda confiar. Yo soy joven. Ay, sí, qué rajón, ahora soy joven, pero me pueden buscar y podemos buscar ayuda con las hermanas de nuestra iglesia, con los pastores de nuestra iglesia, buscar ayuda, buscar consejos si hay una situación que no sabemos cómo manejar. Pero sujetémonos a nuestros esposos, que son la autoridad que el Señor ha puesto, protección, una autoridad protectora que va a responder aún por nuestra vida, en una medida. No estoy diciendo que todo lo que usted hace, su esposo va a dar cuenta. Cada uno de nosotros va a dar cuenta a Dios.
pero el tener, vamos a hablar en otra ocasión, ¿verdad? Cómo es el tema de los esposos. O de nuevo, si usted tiene duda, busque una hermana mayor espiritualmente que le pueda aconsejar en ese tema. Pero saquemos esa mentalidad mundana de que la mujer necesita estarse defendiendo constantemente porque es oprimida. El Señor siempre nos va a proteger. Me encantó el mensaje del pastor, bueno, el que yo escuché fue el del pastor Cristian el Día de la Madre, y él decía a las mujeres, el Señor no te va a dejar desprotegida, sea que eres casada y estás viviendo una situación, digamos, de injusticia, sea que eres soltera, viuda, divorciada, el Señor no te va a abandonar. El Señor siempre te va a cuidar, el Señor siempre va a tener al final la solución. El Señor está en control, Él está en cuidado de todo. Busca al Señor en cualquier situación de duda y vas a estar en brazos seguros, vas a estar en las mejores manos. Vamos a leer Proverbios, ¿Gis? 16:32. Sí, aquí, Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que domina su espíritu que el conquistador de una ciudad. Y de una vez vamos a leer Eclesiastés. Eclesiastés 7:8. Mejor es la paciencia de espíritu que la arrogancia de espíritu. Amén. Ok. El mundo nos dice, defiéndase, pelee, rebélese, ¿verdad? Como mujer en este mundo que oprime a la mujer. Y el Señor nos dice, mejor es el que tarda en airarse, el que domina su espíritu. Es mejor. Y la palabra de Dios es sabiduría. Que el Señor nos guíe a saber cómo proceder. No quisiera estar, y yo sé que a muchos nos ocurre, por supuesto que nos rompe el corazón la situación que viven las mujeres en otras partes del mundo. Sin duda es una situación de dolor y el Señor en su gracia nos permite vivir en libertad social en este país. El Señor tiene cuidado de todo, el Señor no es injusto, hay circunstancias de este mundo caído, ¿no? Lleno de pecado, lleno de circunstancias, consecuencias de pecado, pero al Señor no se le ha salido nada de control. Él tiene cuidado de cada situación de su vida. Vaya al Señor, decía el pastor Cristian, búsquele al Señor, que Él tiene cuidado, Él va a tener cuidado de todo, de su corazón. Antes que todo, búsquele con paciencia y dejemos ese espíritu de arrogancia de yo. Y creo que tenemos una más para Gis. Vamos a leer Santiago 1, 19 y 20. Gis. Ok. Santiago 1, 19, 20. Mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Qué interesante, ¿verdad? La ira del hombre no obra la justicia de Dios. La justicia de Dios se va a dar, no importa qué. No necesita usted necesariamente actuar por encima porque a Dios se le pasó algo o porque a Dios se le salieron las cosas de las manos y yo necesito hacer justicia, por ejemplo. Que nuestra actitud pueda ser tranquila, confiada en el Señor y de nuevo, cada situación debe evaluarse con sabiduría en oración, porque cada situación es diferente, sé que hay situaciones delicadas, pero que podamos, para ir cerrando, seguir el ejemplo de Cristo, ejercer lo que el Señor ya nos otorgó, esa benignidad, mansedumbre que Él nos transmite, nos enseña. Y no hemos leído Filemón, ¿verdad? Puedes leerlo, Gis. Ok. Filemón 1, 8, 9. Aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene,
prefiero rogártelo apelando, Apelando a perdón. tu amor. Otro versículo que me encantó. El carácter de Dios. El Señor podría obligarnos a ser como Él, así, con un clic, ¿verdad? Él podría obligarnos a ser, a honrarle, a hacer a la humanidad. Él podría tener un mundo que le sirva, así, con hacer un chasquido como tan. Pero el Señor prefiere apelar a nuestro corazón con su amor con que nos salvó, para que nuestro corazón vaya cambiando y vaya entregándose genuinamente cada vez al conocerle. Prefiere que sea así. Que podamos vivir en esa libertad que Cristo nos da, honrándole, conociéndole, amándole. Dice ahí, tengo libertad para mandarte en lo que conviene, pero prefiero rogártelo apelando a tu amor. Que amemos al Señor, que todo esto, ejercer los dones, el fruto del Espíritu Santo, sea una consecuencia de amor, no una consecuencia de susto y el Señor me va a castigar, sino una consecuencia de su amor en mí, por todo lo que Él ya hizo, por todo lo que Él ya me dio. Te amo, Señor, quiero conocerte, quiero ejercer el fruto de tu amor en mí y con todas esas capacidades de bondad. Vamos a ver, creo que ya continuará la próxima semana, pero vamos a ver. Ejercer el fruto solo por amor. Quiero poder vivir con estas cualidades en mi vida, en mi familia, en mi entorno, en mi trabajo, en mi relación de pareja, con las personas que no conocen a Cristo, que puedan ver benignidad, templanza, mansedumbre, gozo, paz en medio de tanta frustración, de tanto temor. Nos decía Carmencita, que puedan ver un gozo que no se sabe de dónde viene, una paz que no se sabe de dónde viene, que es el fruto del amor del Señor en nuestras vidas. El Señor sin duda ha hablado enormemente a mi corazón. Espero que así sea para usted, mi hermana, en esta tarde. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias por la bendición de conocerte, porque cada día que te conocemos nos impresionamos más con tu forma de amar, Señor, tu forma de amarnos, tu forma de buscarnos, que podamos ejercer esa benignidad que viene de ti, Señor, que es parte de ti, esa esencia tuya, Señor, y que también otras mujeres puedan ver esa benignidad en nosotras, que podamos adaptar esta palabra en nuestras vidas y que puedan ver a Cristo en nosotras, en Cristo Jesús. Amén.